Buenas tardes, colegas. Vamos a iniciar la presentación de este día, siguiendo el protocolo establecido para estos casos. Pues primero vamos a hacer una oración para iniciar la charla. Luego estaremos con el himno nacional. Me acompaña en este caso el licenciado Carlos Guido, quien es gerente de una de las firmas de una de las redes importantes en Nicaragua. Para iniciar vamos a estar con la oración en este caso, que la voy a hacer yo. Quiero dar gracias esta tarde por permitirnos estar con ustedes, colegas, compartiendo conocimientos, compartiendo experiencia de todo lo que hemos aprendido en estos tiempos, ¿no? Le doy gracias que el Espíritu Santo se quede con nosotros para que podamos compartir estas experiencias, que Carlos tenga la facilidad para poder transmitir los conocimientos que hemos adquirido a través de estos tiempos, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces vamos a comenzar con el himno nacional en este caso. Vamos a escuchar el himno nacional. Buenas tardes a todos. Carlos, tal vez haces el favor de presentarte, después yo voy a hacer la presentación del tema. Bien, buenas tardes a todos. Soy Carlos Guido, gerente de auditoría de una de las firmas importantes del país, tal como nos llamaba Silvio. De las palabras. Y bueno, la tarde de hoy el objetivo es tratar de compartir con ustedes los conocimientos relacionados a una de las normas de mayor uso y que también en ocasiones genera mayores dificultades en su aplicación, porque tiene ciertas complejidades en la aplicación de dicha norma, así como explicar brevemente las enmiendas que se han hecho a esta norma y que entran en vigencia en este año 2023. Ok, sí, lo importante en este caso, antes de todo, mi nombre es Silvio Flores, soy el presidente del colegio. Voy a estar acompañando a Carlos en esta presentación. Lo interesante en este caso es que esta norma casi que es de aplicación general para todas las empresas que preparan estados financieros sobre la base de normas internacionales de información financiera. Esta norma se refiere a cómo debe registrarse y revelarse los impuestos a la ganancia, de acuerdo con lo que establece la NIC 12. La NIC 12 ha tenido enmiendas y esas enmiendas las vamos a abordar el día de hoy. ¿Cómo vamos a tratar de recorrer la presentación? En estos casos, primero vamos a hacer un resumen. Carlos va a estar explicando un resumen de lo que es la NIC 12. Luego vamos a estar entrando a lo que son las enmiendas propiamente dichas que tiene la NIC 12 a partir de este año 2023. Y luego vamos a estar viendo las complejidades en la aplicación de esta norma impuesto a la ganancia, ¿verdad?, en Nicaragua, porque sí tiene sus complejidades y es una de las normas que sobre la base de los entendimientos que tenemos, pues sí presenta muchas dificultades en este caso. Adelante, Carlos, con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar con generalidades de la NIC 12. Brevemente vamos a explicar temas generales en relación a esta norma, el objetivo y el alcance de la NIC 12. Como mencionaba don Silvio, el objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable del impuesto a la ganancia. Esta norma se aplica en la contabilización del impuesto a la ganancia
pero no aborda la contabilización de subvenciones de gobierno, lo cual está abordado en la NIF 20, ni de los créditos fiscales que se reciben por efectos de inversión. Ciertas definiciones que tenemos que manejar en la aplicación y en el entendimiento de esta norma es, primero, ¿qué son los impuestos a la ganancia? Los impuestos a la ganancia, de conformidad con esta norma, incluyen todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que están relacionados con la ganancia sujeta a imposición, es decir, la ganancia imponible o gravable. Las retenciones sobre dividendos que reciben las empresas inversionistas y que presentan los estados financieros, es decir, cuando yo tengo inversiones en una subsidiaria asociada a un negocio conjunto y estas subsidiarias asociadas a un conjunto pagan a la empresa dividendos, sobre estos dividendos normalmente se realizan retenciones. Esas retenciones forman parte del impuesto a la ganancia de conformidad con la NIF 2. Ok, tal vez, Carlos, aquí deteniéndonos un poco, sería importante aclarar que esta norma está basado en ganancias, ¿verdad? Y el otro tema que sería interesante estar aclarando es que ganancia contable no es igual a ganancia imponible, ¿verdad? O ganancia sujeta al impuesto sobre la renta en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando estemos hablando de este tema, vamos a ver más adelante en las complejidades, porque nuestra ley del impuesto sobre la renta establece algo que se llama el pago mínimo definitivo. El pago mínimo definitivo, ¿verdad?, que no es basado en ganancias, sino que es basado en renta bruta. Entonces, es importante ir fijando esos conocimientos. Primero, que ganancia contable no es igual, de acuerdo con lo que dice la norma, pues, no es igual a la ganancia imponible, y que esta norma está basada en tasas de impuestos sobre ganancias, no en otro tipo en otro tipo de, no en ingresos brutos en estos casos. Adelante, Carlos. De acuerdo. El siguiente concepto, tal como ha mencionado don Silvio, es el de ganancia contable. La ganancia contable es aquella ganancia o pérdida neta obtenida durante el periodo, resultado de deducir, antes de deducir el gasto por impuesto a la ganancia. Es decir, esta es la ganancia que se determina en el estado de resultado utilizando el marco contable, en este caso, las NIF. Esta es la ganancia que se presenta en los estados financieros. Luego tenemos el concepto de ganancia o pérdida fiscal, que es aquella ganancia o pérdida que se determina de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales. Es decir, en nuestra legislación sería la ganancia o pérdida determinada aplicando los preceptos de la Ley de Concertación Tributaria. Entonces, tal como mencionaba don Silvio, debido a que existen diferencias en cómo, por ejemplo, las NIF establecen el reconocimiento y medición de determinados activos y pasivos, existen diferencias respecto a lo que establece la Ley de Concertación Tributaria. Entonces la ganancia contable determinada por NIF y la ganancia fiscal no siempre van a ser la misma. De hecho, rara vez van a coincidir. Luego tenemos el gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias, que aquí tal vez a algunos les resultará un tanto extraño escuchar el concepto de ingreso por impuesto a la ganancia, ya que normalmente lo que hay es un gasto, pero en ciertas ocasiones puede determinarse un ingreso en función del impuesto diferido que se reconoce, que más adelante vamos a ver el concepto de impuesto diferido. Entonces, el gasto o ingreso por el impuesto a la ganancia no es más que el importe total que se reconoce en el estado de resultados o en el estado de resultados integrales y que se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo. Este gasto o ingreso del impuesto a la ganancia incluye tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. Y tal vez puntualizando en este caso, lo que explica Carlos es que gasto contable es el resultado del impuesto corriente y el impuesto diferido. Así es. Y el impuesto corriente es el que se tiene que pagar. Se tiene que pagar, el que se determina de conformidad con las leyes. Okay. Y el impuesto diferido, bueno, adelante vamos a ver el concepto, no es más que el impuesto que puedo pagar o recuperar a futuro en función de la aplicación de la ley. Okay. Y de las diferencias que surgen entre la aplicación de las normas y la ley. Por eso es que en determinadas circunstancias, cuando este impuesto diferido genera un ingreso y ese ingreso es mayor al gasto de impuesto corriente, puede ser que mi estado de resultados presente un ingreso de impuesto sobre la ganancia. Cosa que, reitero, tal vez a algunos les resultará un poco extraño porque lo común es que vemos un gasto de impuestos, pero
hay circunstancias donde esto puede resultar en un ingreso de impuesto a la ganancia. Exactamente. Lo que está mencionando es que en determinadas circunstancias un estado de resultados puede presentar ingresos por impuestos a la ganancia, que es algo atípico, pero sí sucede. Pero sí sucede. Okay. Sí. El siguiente concepto que vamos a manejar es el concepto de impuesto corriente, que no es más que la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto a las ganancias que se determina de conformidad con las leyes fiscales, la ley de concertación tributaria. Luego tenemos los impuestos diferidos, que son las cantidades de impuestos sobre las ganancias que espero pagar o recuperar en periodo futuro y que se relacionan con las diferencias temporales. Ok, sí, Carlos, tal vez alguna pregunta. Estos impuestos por pagar o recuperar del futuro, que estás hablando de impuestos diferidos, se puede estar refiriendo a impuestos que me ha quedado debiendo la Dirección General de Ingresos en este caso, o es un concepto diferente a los impuestos que me quedan debiendo. No, es diferente, porque el impuesto que queda debiendo la renta en este caso puede ser incluso clasificado como un impuesto corriente o un activo por impuesto corriente, porque si yo durante el año, al momento de liquidar mi impuesto corriente, resulta que anticipé más de lo que al final tengo que pagar, entonces es un activo por impuesto corriente. Pero este impuesto que voy a pagar o que voy a recuperar en un futuro está más relacionado con las diferencias que surgen entre el valor que tienen en libros determinados activos o pasivos medidos de conformidad con las NIF y el valor que estos mismos activos o pasivos deberían de tener medidos de conformidad con los reglamentos o con las leyes fiscales en este caso, que es justo el concepto que tenemos a continuación, el concepto de diferencias temporarias. Son aquellas que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo medido de conformidad con las NIF en el estado de situación financiera y su base fiscal. Sí, tal vez nos aclarás y nos amplias un poco más con este tema de las diferencias temporarias, porque estas no son las que resultan de la conciliación fiscal que hacen entre la utilidad contable y la ganancia contable y la ganancia para efectos impositivos o la pérdida para efectos impositivos, o es algo diferente a ese concepto cuando estás hablando de diferencias temporarias. Está relacionado justamente con ese concepto. Por ejemplo, un ejemplo común que podemos ver es con el tema de las depreciaciones. Normalmente la depreciación en nuestra ley ya establece tasas definidas para edificios en función del uso, si es comercial o industrial, tiene entre 10 a 20 años de vida útil, vehículos están entre 5 y 8 años, otros bienes muebles están aproximadamente a 5 años, el equipo de cómputo a 2 años. Sin embargo, de conformidad con la NIC 16 en este caso, cuando se define la vida útil de un activo, se deben de considerar elementos como el tiempo por el cual yo espero percibir beneficio económico del uso de ese activo. Tengo que considerar también obsolescencia técnica y económica del activo. Entonces, en esas circunstancias, la vida útil que define la ley respecto de la vida útil que voy a definir de conformidad con la NIC 16, pueden tener diferencias. Y esto es lo que normalmente reflejamos en la conciliación fiscal, porque yo puedo estarme deduciendo, por decir algo, en la depreciación de un edificio, X cantidad en base a una vida de 20 años, pero contablemente lo puedo llevar el registro a una vida útil de 50 años, que es lo que normalmente podría considerarse razonable en cuanto a la vida útil de un edificio. Entonces, el importe que voy a presentar como deducible en la declaración va a diferir de lo que tengo en mis registros contables. Y eso normalmente se presenta en la constitución. Ok, otra pregunta, Carlos. Antes se hablaba o se habla de método de pasivo y se habla de método de resultado en algunos casos. ¿Cuál es la diferencia de esto? Okay, el método de pasivo, que es el método que establece actualmente la NIC 12 para medir los impuestos diferidos, es determinar el impuesto diferido en función del valor o de las diferencias temporarias que existen entre el valor libro y el valor fiscal de los elementos presentados en el estado de situación financiera. Es decir, parto del estado de situación financiera para medir los impuestos diferidos.
El método anterior del resultado se determinaba sobre el efecto que tenían estos activos o pasivos en el estado de resultado. Ok, sí, antes de que avancemos, hay una pregunta, dice, buenas tardes, si los impuestos que la DGI nos debe y nunca nos es regresado, siempre deberá mantenerse como activo. Importante mencionar esto, que de acuerdo con la ley, si a los 4 años no lo recuperas, prescribe, ¿verdad? Entonces, después, normalmente lo que establece la norma es que te deberás establecer alguna provisión durante un tiempo y a los 4 años, después de los 4 años, debería estarse ajustando si no, no lo vas a recuperar. Ok, con esto de las diferencias temporarias, me decías del método de pasivo que se establece por diferencias en estado de situación financiera, en este caso, diferencias entre la base fiscal y la base contable. Te pregunto, ¿podrá existir diferencias que no afecten resultados entre la base fiscal y la base contable y la base fiscal? Sí, podrían existir diferencias que no afecten la ganancia futura. Y en ese caso no se reconoce un impuesto diferido. Ok, ¿cuál es la diferencia entre la base fiscal? ¿Qué cosa es una base fiscal y qué cosa es una base contable? Tal vez no podría explicar eso. Yo no sé si viene más adelante en la presentación. Lo tenemos en la lámina que tenemos actualmente. Okay. Tenemos el concepto de la base fiscal. Okay. La base contable no es más que el valor libros que presentan mis activos y pasivos en función de las NIF. Es como reconozco y mido mis activos y pasivos utilizando las NIF. Esa es mi base contable. Y la base fiscal de un activo o pasivo es el importe que este activo o pasivo tiene para fines fiscales, es decir, cómo se reconoce y se mide en función de lo que establecen las leyes fiscales. Entonces, esos valores que no siempre van a coincidir generan diferencias, que son los que se llaman diferencias temporarias. Ahora, las diferencias temporarias son aquellas que se compensan en el tiempo, es decir, que en algún momento van a desaparecer porque llegan a igualarse los valores. Si la diferencia existe siempre, es decir, si no se llega a compensar nunca, ya eso es una diferencia permanente y las diferencias permanentes no generan impuestos diferidos. En el caso de las diferencias temporarias, podemos tener diferencias temporarias imponibles, que son aquellas que me incrementan las ganancias fiscales futuras y por las cuales voy a reconocer un pasivo por impuesto diferido, y las diferencias temporarias deducibles, que son aquellas que disminuirán las ganancias fiscales futuras y por las cuales se reconoce un activo por impuesto diferido. Ok, hay una pregunta que la hace donde Alberto. ¿Ese impuesto diferido por recuperar puede compensarse en periodos futuros con impuestos diferidos por pagar que resultan en determinado momento? Creo que esto es algo del parte de lo que discutíamos. Sí, los activos por impuesto diferido y pasivos por impuesto diferido sí se pueden compensar en un futuro siempre y cuando exista un derecho legal de compensar los impuestos y se tenga la intención de liquidar los impuestos de una manera. La norma permite hacer esa compensación, pero establece estas dos condiciones: que exista un derecho legal y que exista una intención de liquidar el impuesto de una forma. Ok, adelante, Carlos. Siempre continuando con los aspectos generales de la norma, tenemos el reconocimiento y medición de los impuestos corrientes. El impuesto corriente se reconoce como un pasivo en la medida que este impuesto no ha sido liquidado. Es decir, conforme debemos, tenemos un pasivo por impuesto corriente. Y en la medida que se excede el pago o que la cantidad pagada excede el importe por pagar, entonces ese exceso se reconoce como un activo, que era el primer caso que hablábamos, ¿no? Que si he anticipado más de la cuenta, eso es un activo por impuesto corriente, diferente de las diferencias temporarias que me generan activos por impuesto diferido. Los activos o pasivos por impuestos corrientes deben de ser medidos por las cantidades que se espera recuperar o pagar de la autoridad fiscal o a la autoridad fiscal, utilizando la legislación y las tasas que se hayan aprobado, es decir, utilizando las leyes vigentes con las tasas vigentes o que estén en proceso, cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado. Al final del periodo sobre el que se informa, es decir, a la fecha de los estados financieros, tenemos que evaluar la ley fiscal vigente o las modificaciones que están en proceso y que están prácticamente aprobadas para efectos de poder medir los impuestos corrientes. Ok, hay una pregunta interesante hecha por Rolando David Pérez en este caso. ¿Qué afectación tiene la revalorización de terreno en el cálculo del impuesto diferido? Excelente, ¿verdad? ¿Se tiene que considerar el supuesto de venta del terreno revalorizado? De hecho, esa pregunta más adelante
los temas de las complejidades de la aplicación de la norma, tenemos la respuesta a eso, pero podemos ir adelantando. Sí se tiene que considerar el supuesto de venta, debido a que normalmente el terreno lo voy a estar utilizando, pero se considera, en el caso de activos que no son depreciables o amortizables y que están revalorizados, se considera principalmente la recuperación del mismo a través del concepto de venta. Entonces, el impuesto diferido relacionado a la revaluación de terrenos lo voy a mantener hasta que venda el terreno. Diferente de los edificios que normalmente sí lo voy a ir realizando en la medida que utilizo el activo. Ok, hay una pregunta hecha por don Rodolfo. Saludos, don Rodolfo, hasta León. Dice, ¿la DGI reconoce los procedimientos de las NIF? No, la ley es la ley. La ley es la ley. La DGI siempre va a medir el impuesto que tenemos que pagar, el impuesto a la ganancia que vamos a pagar, en función de lo que establece la ley. Las NIF, precisamente, el Consejo de Normas, sabiendo que los preceptos de reconocimiento y medición que establecen las normas rara vez coinciden con los preceptos establecidos por las diferentes legislaciones, es por eso que surge la necesidad de reconocer los impuestos diferidos, porque los impuestos diferidos sirven de cierta manera para conciliar estas diferencias entre los preceptos, entre cómo mido activos y pasivos de conformidad con las normas y cómo se miden estos activos y pasivos de conformidad con las diferentes leyes en las diferentes jurisdicciones. Ok, creo que se nos quedó una pregunta esa, ¿verdad? Dice, cuando hay un saldo a favor, por lo general implica una revisión de la DGI. Bueno, cuando lo reclamas. Cuando lo reclamas. Normalmente cuando estamos solicitando aplicar un saldo a favor, la DGI generalmente llega y hace una revisión. Está reviendo. Ok, para adelante, démosle, Carlos, por favor. Continuando con el reconocimiento y medición, ahora vamos a hablar del reconocimiento y medición de los impuestos diferidos. Los impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles y deducibles, aunque hay ciertas excepciones. Esas excepciones las vamos a ampliar un poco más adelante. Ahorita, como estamos haciendo un repaso general de la norma, solo vamos a mencionarlo de esa manera. Reconocemos impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias, sean imponibles o deducibles, con ciertas excepciones. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se deben de medir utilizando las tasas impositivas que se esperan sean aplicables en el periodo en el que se van a realizar los activos o pasivos, en el periodo que se espera realizar el activo o cancelar el pasivo. Es decir, si la ley que existe actualmente establece, por ejemplo, variaciones en tasas durante un periodo determinado, es decir, que, por ejemplo, la tasa actual es del 25%, pero dentro de 5 años sube al 27%, dentro de 10 años sube a 28% y dentro de 15 años sube al 30%, y el activo relacionado, el activo que me está generando una diferencia temporaria, yo espero liquidarlo dentro de 15 años, la tasa que voy a utilizar al momento de la liquidación va a ser del 30%. Entonces, yo debería estar midiendo el impuesto diferido relacionado con esa diferencia temporaria con la tasa del 30%, que es la que espero se aplique en ese momento, no con la tasa del 25%, que es la tasa vigente. Ok, una pregunta con esto de las tasas para la tasa que vas a utilizar para medir en este caso los impuestos diferidos, ya sea activo o pasivo. Y si estás pagando sobre mínimo, vas a usar el 1% por ingreso. El pago mínimo definitivo para calcular los diferidos. Sí, en ese caso. No, ahí el tema sería, que no es una tasa. Que no es una tasa que está dentro del alcance de la norma, en ese caso. Exactamente, no es una tasa que está dentro del alcance de la norma, porque la norma lo que establece es que debes utilizar, o sea, el impuesto a la ganancia está basado en ganancia. En ganancia neta. El pago mínimo definitivo está basado en renta bruta. Si está basado en renta bruta, significa que esa tasa no está bajo el alcance de la norma, en este caso. Sí, adelante, por favor. Siempre continuando con el tema de la medición de los impuestos diferidos, así como debemos determinar la tasa que se espera aplicar en el momento que se realice el activo o se liquide el pasivo, se deben de considerar las leyes y las tasas que están
aprobadas actualmente o que están en proceso o ya prácticamente aprobadas. Esto es muy similar como lo veíamos en la medición de los impuestos corrientes. Es decir, siempre vamos a estar considerando la ley que existe o la ley que está vigente a la fecha de presentación de los estados financieros, más cualquier otra modificación que esté prácticamente aprobada a esas leyes y tasas. El reconocimiento en resultados. ¿Qué establece en cuanto al reconocimiento en resultados? El gasto o el ingreso por impuesto a las ganancias, que recordemos, este es el monto que incluye tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido, se presenta en el resultado del periodo, excepto cuando este impuesto provenga de una transacción que está fuera del resultado, es decir, de una transacción que está dentro del resultado integral, como pueden ser las revaluaciones, o de una transacción que está directamente en el patrimonio, o bien proviene de una combinación de negocios. Ok, ¿qué significa esto, Carlos? Te pregunto yo. En el estado de resultados, sabes que el estado de resultado integral tiene dos líneas, el resultado neto del año y los otros resultados integrales. Significa que los otros resultados integrales, en este caso, si es revaluación, donde debe ir en las revaluaciones a los otros resultados integrales, debe mostrar el efecto del impuesto sobre la renta sobre esas propiedades. Ahora, ¿y qué pasaría si son terrenos o son, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, creo yo, si son terrenos o si son edificios, la tasa debería ser diferente? La tasa es diferente en ese caso. En el caso particular de nuestra legislación. En el caso particular, correcto. En el caso particular de nuestra legislación, si la revaluación es de terrenos o de edificios, la tasa va a variar. Y a lo que se refiere la norma es tal como usted mencionaba, si la transacción que me origina el impuesto en cuestión se reconoce en el resultado, como puede ser, digamos, la depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo, si lo que me está generando el impuesto diferido está relacionado, por ejemplo, con un cambio de vida útiles y toda la transacción cae en el resultado, entonces el efecto del impuesto caerá en el resultado. Pero si la transacción que me origina el impuesto diferido está en el resultado integral, como puede ser una revaluación, entonces ese impuesto lo tengo que reconocer en el resultado integral. Ok. Dice que una consulta, ahí aplica la conciliación fiscal, sí, ¿verdad? Aquí estamos hablando prácticamente de la conciliación. Esa pregunta la hace don Eric Espinosa Vargas. Y la compañía ha venido reconociendo un impuesto diferido sobre la base del impuesto sobre la renta y posteriormente la compañía únicamente logra declarar el pago mínimo definitivo por lo que considera ganancias. ¿Qué pasa con ese impuesto diferido activo pasivo? Ok, esto cuando creo que más adelante en las complejidades se va a estar abordando este tema, ¿no? Pero dice si ha venido, pueden compartir el enlace para obtener los certificados de salud. Ok, ese carro que da. Sí, básicamente ahí lo que hay que definir es si este tema de que voy a estar pagando en base al pago mínimo es temporal y espero en algún momento volver a generar ganancias fiscales, básicamente se va a mantener el tratamiento utilizando siempre las tasas del 30% en este caso. Sí, tal vez tal vez en las complejidades que se dan en Nicaragua, más adelante vamos a ver este tema de que hay compañías que solo van a pagar sobre el impuesto mínimo sobre renta bruta toda su vida en este caso, ¿no? Entonces hay que valorar cómo se debe abordar ese tema, pero en las complejidades vamos a estar abordando temas relacionados con los pagos mínimos sobre renta bruta en estos casos, ¿no? Adelante. Bien. Continuamos. Bueno, eso básicamente eran las generalidades de la norma para un conocimiento general de toda la audiencia, porque acompaña a alguien que tal vez no ha tenido la oportunidad de leer norma. Básicamente estos son los conceptos generales y preceptos generales que establece la norma. Ahora vamos a abordar acerca de las enmiendas que han tenido esta norma y que entran en vigencia en el año actual. Bien, tenemos primero la enmienda relacionada con impuestos que surgen por activos y pasivos que se generan en una misma transacción. En mayo del 2021 se publicó ya la enmienda aprobada relacionada a la NIC 12 en relación con activos y pasivos que surgen de una misma transacción. Un breve antecedente del porqué de esta enmienda. La NIC 12 establece que los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias imponibles o deducibles, excepto en ciertos casos. Tenemos aquellos casos en los cuales no hay una combinación de negocios
y los casos en los que en el momento en que se realizó la transacción no afecta la ganancia contable ni a la ganancia o contable ni a la ganancia o pérdida fiscal. Es decir, cuando se realiza una transacción y que producto de esa misma transacción se me genera un activo y un pasivo, de manera que no me está afectando ni la ganancia contable ni la ganancia fiscal, normalmente en ese tipo de transacciones no reconozco un impuesto diferido. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando teníamos ciertas transacciones como el reconocimiento de arrendamientos con la entrada en vigencia de la NIF 16, o por ejemplo el reconocimiento de obligaciones por desmantelamiento, que el 16 establece que debe reconocer una obligación por desmantelamiento y que esa obligación se incrementa también al valor del activo. Igual la reglamento establece de que dentro del valor por el activo activo por derecho de uso debo de contemplar este tipo de obligaciones por desmantelamiento. Entonces, al final ahí lo que estoy haciendo es reconocer un activo y un pasivo que tienen el mismo valor. Entonces, no tengo un efecto ni en la ganancia fiscal ni en la ganancia contable en el momento. Tal vez lo importante en este caso, bueno, hay una pregunta ahí, terrenos y propiedades de plantas pueden estar diferenciados, deben estar diferenciados. Deben estar diferenciados porque las tasas son diferentes. No, y el terreno, primero no se deprecia, no se y la deprecia, propiedad tiene otro tipo de tratamiento. La forma en que se recupera el activo es diferente. Ok, tal vez en este caso, Carlos, el tema sería que había un vacío en la norma, sí, un vacío en la norma que decía que cuando estabas reconociendo un activo y un pasivo de manera similar y los valores eran iguales con el tema de los arrendamientos financieros, y las obligaciones por derecho de uso con el pasivo relacionado y la provisión por desmantelamiento con el costo al activo fijo, decía que no debía reconocerse un impuesto diferido. Un impuesto diferido. Pero vale la pena aclarar que en estos casos hubieron redes de todos los contadores públicos en el mundo, las diferentes redes trataron de manera diferente estos casos, ¿verdad? Entonces tal vez nos puedes explicar qué tratamientos le dieron y ahora cuál es el tratamiento que exige la norma en estos casos. Bueno, esta era más que todo una manera para tratar de ejemplificar este tipo de transacciones, ¿no? Que surgen o que producto de una misma transacción surge un activo y un pasivo que tienen básicamente el mismo valor y que generan diferencias temporarias imponibles y deducibles idénticas. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos un activo por derecho de uso por un valor de 100.000, un pasivo por arrendamiento por un valor de 100.000. En nuestra legislación, la base fiscal de este activo y de este pasivo, su valor fiscal sería cero porque no son reconocidos fiscalmente, generando una diferencia temporaria idéntica, tanto la imponible como la deducible de 100. Y si aplicamos la tasa del 30%, entonces tendríamos un pasivo por impuesto diferido y un activo por impuesto diferido de 30.000, que es más o menos lo que usted estaba explicando. Entonces, ¿qué sucedía? Al tener esta situación, existían diversas maneras o diversos tratamientos que se estaban dando. Entonces, o sea, lo que sucedía entonces es que había interpretaciones que decían no debe reconocerse, y habían otras interpretaciones que sí lo reconocían. Entonces, okay, ¿cuál era la situación? De que en algunos casos, en el inicio de la transacción, cuando se reconocían estos activos y pasivos, no se reconocían impuestos diferidos. Y habían otras empresas que sí reconocían de manera separada el activo y el pasivo por impuesto diferido. Y en otras ocasiones, cuando en el momento de la transacción se generaban activos y pasivos, pero los valores no eran idénticos, entonces lo que hacían era reconocer el impuesto diferido sobre la base de un importe neto de estos activos y pasivos. Entonces, existían diferentes enfoques que se le estaban dando a la contabilización de los impuestos relacionados con activos y pasivos que surgen de una misma transacción. Entonces, debido a esto, no eran comparables los estados financieros. De repente podíamos tomar estados financieros de 2 o 3 compañías de una misma industria, incluso de un mismo país, y debido a esta diversidad de enfoque en el tratamiento de estos activos y pasivos por impuestos diferidos, entonces no existía comparabilidad entre los estados financieros. Ahora, esta situación, con base a las normas internacionales de información financiera, en Nicaragua se estaba dando. En Nicaragua se estaba dando porque cuando entra en vigencia la NIF 16 y las empresas que tenían contratos por arrendamiento tienen que incorporar dentro de su
situación financiera, activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento, entonces surgió esta situación de cómo vamos a reconocer el impuesto diferido. Los reconocemos por separado, no los reconocemos en el inicio y los vamos reconociendo en la medida que estos activos difieren, se reconocen por separado o se reconocen neto. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tengo de cómo surgen en el inicio activos y pasivos, que en este caso no tienen el mismo valor. En el ejemplo anterior tenían el mismo valor, entonces si se tomaba el primer enfoque de no reconocer nada, era porque básicamente tenían un efecto. Si se tomaba el enfoque de reconocerlo neto, en el inicio tenían un efecto neto cero y luego iba a surgir un efecto neto en la medida que los valores del activo y el pasivo fueran diferenciándose por efectos de que el arrendamiento, el activo por derecho de uso se mide posteriormente sobre la base de la depreciación, del costo menos la depreciación, mientras que el pasivo por arrendamiento se mide a costo amortizado. Entonces ya no iban a ser idénticos a lo largo del tiempo. Sí, este tema realmente fue, yo recuerdo que cuando entró en vigencia NIF 16, en este caso, la NIF 16, tuvimos la situación y fue motivo de discusión si reconocer o no reconocer. Si reconocer o no reconocer, y también... que se compensaban en el registro inicial, el activo y surgía la duda si reconocíamos por separado los impuestos diferidos o si lo hacíamos sobre la base neta, que en este caso, en este ejemplo, pues el efecto neto sería... Ok, sí. Entonces, es importante la aclaración que hace. De ahora en adelante, pues ya se tienen que reconocer, el activo y el pasivo en la transacción original. Esa es la aclaración que viene haciendo hacer. Entonces, la enmienda aclara que la exención de reconocimiento inicial que se establece en la NIC 12 no aplica para transacciones que den lugar a cantidades iguales de diferencias temporarias imponibles y deducibles. Es decir, en este caso de los arrendamientos, por ejemplo, que en el inicio tenemos activos y pasivos por igual valor, no es aplicable la exención. Entonces debemos de reconocer los activos y impuestos diferidos de manera separada. Ok, o sea que aún va a estar la enmienda, no, perdón, aún va a estar el párrafo este de la norma, pero lo que va a tener es una aclaración, es una ampliación o una modificación que se está haciendo a la norma en ese párrafo. En ese párrafo en específico se está agregando una aclaración. Ok, perfecto. Ustedes se refieren a matriz con subsidiaria, se depuran en la consolidación. No precisamente, creo que estabas hablando de empresas de la misma industria que pueden estar presentando de manera separada, no precisamente en consolidación. No precisamente consolidación, sino que podríamos tener dos empresas que no tienen ningún tipo de relación, pero operan en una industria, en una misma industria, pero debido a que una empresa optaba, por ejemplo, por medir los activos y pasivos por impuestos diferidos sobre la base neta, y el otro optaba por medir los activos y pasivos sobre la base de manera separada, y quizás tenían niveles muy similares en cuanto a las obligaciones y los derechos por arrendamiento, pero luego teníamos que en los impuestos diferidos los valores variaban mucho, por efectos de cuál era el enfoque que se estaba. Así es, y normalmente cuando son grupos todos le dan el mismo tratamiento. Sí. Todos los componentes, cuando hay un grupo que se consolida, normalmente le dan el mismo tratamiento. Más bien era entre diferentes empresas de la misma industria. En una misma industria no eran comparables. Eran comparables. Ok, adelante, Carlos. Bien, bueno, continuando con el tema de las enmiendas, bueno, básicamente la enmienda viene a dar esa aclaración y ya deja claro que se tienen que reconocer de manera separada el activo y el pasivo por impuestos diferidos que surjan en esas transacciones que generan activos y pasivos por valores. El objetivo de esta enmienda no es más que reducir esta diversidad de enfoques que existían para que sean más comparables los estados financieros de las diferentes empresas en la misma industria. Sí, hay una pregunta ahí, un par de preguntas. Uno que dice, don José Francisco nos pregunta que qué opinan de utilizar impuestos diferidos como una cuenta de oro. No, en ese caso, de conformidad con las NIF, el impuesto diferido forma parte del estado de situación financiera. Son elementos que van como parte del estado de situación financiera. Las cuentas de orden son cuentas que están fuera del estado de situación y son únicamente para efectos de control. O sea, en este caso, para cumplir con el marco de información financiera, que en este caso son NIF completas, deben registrarse los activos y pasivos diferidos relacionados de acuerdo con la norma. No puede ir a cuentas de orden. No pueden ir a cuentas de orden, deben ser incorporados en el estado de situación.
En Nicaragua existen oficialmente clasificación del término de industria donde se asiente el uso de esas herramientas. Esto aplicaría igual a la empresa de bienes. Esa pregunta de capital. No, estoy muy claro. Esto aplicaría igual, dice, a empresas de bienes raíces o correduría de bienes. Habría que ver, las empresas de bienes raíces, si mal no recuerdo, son las que se dedican a comprar y vender por cuenta de. No entiendo ahí, ¿verdad? Correduría de bienes, eso es lo que ganan en una comisión. Sí, la correduría de bienes lo que hace, hasta donde entiendo, es ganar una comisión por efectos de la transacción que se realiza de compra-venta de bienes. No está dentro de su estado de situación, no están los bienes incorporados. Tal vez a la que aplicaría, tal vez se está refiriendo más bien a empresas que construyen, a las desarrolladoras de inmobiliaria que construyen un centro para alquilar los módulos y que tienen los módulos y que los pueden rentar o los pueden vender en este caso. Bueno, en el caso de que sean una empresa que tiene el módulo para efectos de renta, eso de conformidad con la NIF es una propiedad de inversión. El impuesto diferido, si existen diferencias temporarias, siempre va a aplicar independientemente de la industria o del tipo de empresa. Si el marco es NIF y existen diferencias temporarias, siempre va a aplicar el tema de los impuestos diferidos. Lo importante es siempre estar claro de cuál es el valor que voy a asignar a los activos y pasivos en función de la aplicación de las NIF y cuál es el valor que estos activos y pasivos van a tener en función de las leyes fiscales. Por ejemplo, en el caso de una desarrolladora que mantiene edificios para renta, esto de conformidad con las NIF sería una propiedad de inversión. Y las propiedades de inversión de conformidad con las NIF, existe una opción de política contable que la puedo medir al costo menos depreciación y deterioro, sí, o a su valor razonable. Ok. Y eso normalmente me va a generar diferencias temporarias. Siempre va a haber la vida útil que yo pueda establecer en función de la vida económica del activo va a ser diferente de la que me permita la ley. Y si lo llevo a valor razonable, que es la otra opción que me da la norma, normalmente también voy a tener diferencias respecto de lo que establece la ley. Ahora, estas desarrolladoras, Carlos, que hablabas, aunque estas ya son parte de las complejidades, estos inmuebles los pueden recuperar, ya sea por venta o por arrendamiento, pueden recuperar el costo. Depende del propósito que tengan y cómo lo vayan a recuperar para establecerle la tasa de ganancias con la que vas a calcular el impuesto sobre la renta diferida. Sí, y también en función de eso también puede cambiar la manera en que se presenta en el estado de situación, porque si yo lo que voy a hacer es vender, por ejemplo, yo tengo terrenos para efectos de venta o desarrollo casas para efectos de venta, esto esencialmente es inventario, ya ni siquiera está bajo el alcance de la NIC 41 de propiedad de inversión, está bajo el alcance de la de inventario. Es correcto. Y cambia también la medición de ese tipo de activos. Sí, bueno, comentario de don Erwin, bueno, en comentarios podemos comentar lo que no conocemos. Okay. Creo que eso está relacionado con la pregunta de las cuentas de orden. De las cuentas de orden. Si se tiene que mantener, si el marco contable que utiliza la empresa es ni completa o ni full, tiene que registrar. Tiene que registrarse los diferidos. Los diferidos se incorporan. A menos que no aplique el impuesto a ganancia. Exacto. Si no aplica el impuesto a la ganancia, pues normalmente no se reconoce impuesto diferido. Pero si el marco es NIF completa, o incluso el de NIF PYME, porque la PYME también lo considera, la sección 29 está alineada con la NIF 12. Entonces, ya sea NIF full o NIF para las pymes, si aplica el concepto de impuesto a la ganancia, entonces el impuesto diferido va a aplicar y siempre se va a reconocer como parte del estado de situación. Ok, adelante, sigamos. Bien, la siguiente o la enmienda más reciente que ha tenido la NIC 12 está relacionada con las reformas fiscales internacionales por efectos del modelo del segundo pilar establecido por el BEPS de la OCDE. Es decir, recientemente, en mayo del 2023, se publicó esta enmienda, que el objetivo de la enmienda es otorgar un alivio temporal, es decir, dar una excepción temporal en la contabilización de los impuestos diferidos que puedan surgir derivados de esta reforma fiscal internacional. Como un breve antecedente a esta enmienda, pues debemos
mencionar que actualmente existe un marco inclusivo sobre la evaluación de la base imponible y el traslado de beneficios. Esto está muy relacionado al tema de las transnacionales, ¿no? De repente las trasladan ganancias de una jurisdicción a otra, donde tienen beneficios fiscales para efectos de pagar menos impuestos. Entonces, en función de esa situación que se está dando, se desarrolló este marco con el objetivo de, digamos, establecer un marco jurídico o un marco fiscal que sea más equitativo y que básicamente se pague el impuesto donde se está generando la ganancia. Sí. Entonces, en función de esto, para efectos de abordar estos desafíos que se tienen, el marco inclusivo propone dos pilares básicamente. El primero, que aplica para entidades multinacionales que tienen ingresos globales arriba de los 20 millones de euros y que tienen una rentabilidad superior al 10%. Este tipo de empresas, creo que en Nicaragua no existen. Entonces, tal vez alguna subsidiaria, algún componente. Tal vez algún componente que pertenezca a una... Pero es difícil. Cabeza de una empresa en Nicaragua que esté dentro de este pilar 1. Y el pilar 2, que aplica para aquellas multinacionales que están por debajo de los 20.000 millones, pero que están por arriba de los 750 millones de euros. Entonces el objetivo es lograr establecer un impuesto mínimo del 15% sobre la ganancia. Es decir, que a pesar de que existan estos traslados de ganancia de una jurisdicción a otra, donde pueden existir ciertos beneficios, se termine pagando como mínimo un 15% sobre las ganancias totales obtenidas de la transnacional. Entonces, en función de estas enmiendas o de estas modificaciones fiscales que se espera gradualmente se vayan incorporando en los diferentes países que forman parte de este marco, el Consejo de Normas estableció una nueva enmienda a la NIC 12. ¿Y en qué consiste esa enmienda? Que se permite una excepción temporal obligatoria, es decir, no es opcional el aplicar la excepción, es obligatoria. Toda empresa que aplique full debe utilizar esa excepción de no reconocer impuestos diferidos derivados de estas modificaciones en las leyes fiscales. Y se tienen que hacer revelaciones adicionales para efectos de poder informar a los inversionistas acerca de la exposición o cómo las empresas están expuestas a estas modificaciones y revelar que se ha aplicado la excepción. Ok, hay una pregunta interesante. Es que esto está en el marco contable de la TIPU. Está medio contable para un bien recibido en usufructo por parte de la autoridad judicial. Para pagarse una deuda y una vez cancelada devolver el bien al propietario. Es un símil del arrendamiento, pero es un símil, habría que ver, ¿verdad? La verdad es que la norma no define eso, pero sí se puede establecer una política contable relacionada con eso, símil. Sí, se podría establecer una política tomando como referencia el tratamiento porque tiene la figura esa, pero la norma no lo trata. La norma no lo trata esto de manera específica. Debería desarrollarse una política contable que sea congruente con lo que... De conformidad con la NIC 8, debería desarrollarse una política contable que permita proporcionar información fiable y relevante para cumplir con el... Habría que ver. Con el objetivo del Estado financiero. Sí, está medio... Ok, adelante, Carlos. Bien. El objetivo de las enmiendas es, como mencioné, proporcionar cierta coherencia en la aplicación de la NIC 12 para preparar los estados financieros en la medida que estas nuevas reglas o que estas modificaciones a las reglas fiscales en las diferentes jurisdicciones se introducen gradualmente, porque se espera que esto vaya poco a poco. Entonces, en la medida que esto va avanzando, va a tener un impacto en los estados financieros de las empresas. Entonces, el objetivo es que poco a poco se vea el impacto y no reflejarlo desde ya. Y ayudar a los inversionistas a comprender cómo están expuestas las empresas a estas modificaciones en estas legislaciones. Ok. La fecha de vigencia o cuándo entran en vigencia estas dos modificaciones a la NIC 12. Bueno, tal vez antes de mencionar la entrada en vigencia, sería bueno compartirle a los colegas que así como ya hay una modificación en la NIC 12 relacionado con el Pilar 2,
ya hay una propuesta de modificación para la sección 29 de la NIF para la pyme relacionada con el mismo tema. De hecho, el borrador fue publicado creo que en junio y existía una fecha límite hasta mediados de julio para recibir comentarios. Entonces se esperaría que en la nueva norma que se publica o se espera publicar a finales del año ya venga incorporado esa modificación. O sea, cuando te referías a la modificación, es a la modificación De la excepción. de la excepción por una sola transacción. No, esta última, la excepción obligatoria por efectos de estas modificaciones para cumplir con el pilar 2. Con el pilar 2, 1 y 2. Entonces, también ya se está incorporando, se espera que esté incorporada en la nueva NIF para las pymes. ¿No viste por casualidad si la excepción de una sola transacción, porque está igual, copiada ya lo retomaron? En la sección 29, sinceramente no revisé si ya lo incorporaron. Sí pude ver que como una, digamos, modificación adicional a las primeras modificaciones que se habían propuesto a la NIF para las pymes, se publicó recientemente en junio esta propuesta de modificación a la sección 29 y existía una fecha límite hasta mediados de julio para recibir comentarios. Entonces, entendería que ya en las nuevas normas van a venir todas las modificaciones que ya se habían propuesto, más esta modificación adicional. Ok, o sea que la NIF me está recogiendo esta enmienda también. Sí, porque entiendo que el objetivo es mantener siempre alineada la sección 29 con la 2. Bien, entonces esta enmienda entra en vigencia en el caso de la primera enmienda que estábamos viendo relacionada con activos y pasivos que surgen de una misma transacción. Esta enmienda entra en vigencia a partir de los periodos contables que inician el 1 de enero de 2023. Ya en este año entra en vigencia esa enmienda. Y la última enmienda relacionada con las reformas fiscales de la OCDE pueden ser aplicadas inmediatamente que se publiquen las modificaciones. Y en caso de aplicarse la excepción obligatoria, entonces se debe de revelar en las notas a los estados financieros de los periodos que comiencen a partir del 1 de enero, es igual en este año, se deben de revelar que se aplicó la excepción obligatoria y las otras revelaciones adicionales que pide el enmienda. Ok, una pregunta. ¿Existe posibilidad de que haya sido aplicado de manera anticipada? Sí, en el caso de las dos enmiendas se permite la aplicación anticipada. Ok, Martín está preguntando, ¿qué pasa si una entidad aplica la NIC 12, aquí, 12, el curso en ejercicio, aplicar esa modificación a la enmienda también para ese periodo? Ese? Es justamente lo que usted consultaba, de que si se permite la aplicación anticipada. Sí se puede aplicar anticipadamente la modificación, Martín. Ok. Bien, entonces el siguiente tema tiene que ver con las complejidades que encontramos en nuestra jurisdicción, en Nicaragua específicamente, en la aplicación de la NIC 2. Entonces, el primer tema que nos encontramos muchas veces en cuanto a cómo vamos a presentar aquellos impuestos que no están dentro del alcance de la NIC, o sea, aquellos impuestos que no son impuestos a la ganancia. Ya que como veíamos en la generalidad de la norma, un impuesto a la ganancia incluyen los impuestos que se relacionan con ganancias sujetas a imposición, es decir, con ganancias y que están relacionadas a una base neta, que la determinación ya, no sobre la base bruto. Pero también incluyen las retenciones sobre dividendos que son pagados a la entidad que compone. Entonces, eso es lo que establece. Pero ¿qué nos encontramos en nuestra jurisdicción? Que nuestra jurisdicción permite calcular y liquidar el impuesto de diversas maneras. Entonces podemos pagar el impuesto sobre la ganancia fiscal neta. Determinamos nuestra renta fiscal neta, aplicamos la tasa del 30%. Podemos también pagarlo sobre la base de ingresos brutos. Y aquí nos encontramos el pago mínimo definitivo y las rentas definitivas que se aplican a empresas agropecuarias que transan sus ventas en la bolsa agropecuaria. Y también se puede liquidar el impuesto sobre la base de una explotación comercial de máquinas y mesas de juego. Esto específicamente para aquellas empresas que son operadoras de casino. Ok, tal vez hablar un poco más de los ingresos brutos. Eso se está refiriendo fundamentalmente al pago mínimo definitivo. Sí, al pago mínimo definitivo. Entonces, la primera opción que nos da nuestra legislación, que es pagar el 30% sobre la renta neta, como esa está determinada sobre la base de una renta neta,
está bajo el alcance de la NICOS. Entonces, todo impuesto determinado de esa manera está bajo el alcance de la NICOS. Ahí no tenemos ningún tipo de problema. ¿Dónde surgen los problemas? Cuando las empresas están determinando su gasto de impuesto y el impuesto a pagar sobre la base de ingresos brutos. Es decir, el ejemplo clásico, ¿no? Tenemos ingresos brutos de 2,5, se aplica la tasa, por ejemplo, del 1%, tenemos 25.000 de pago mínimo definitivo, pero tenemos una renta neta de 60.000. Aplicando la tasa del 30, tenemos 18.000. La ley dice, se paga el mayor, el gasto va a ser el mayor. En este caso, el gasto de impuesto y el impuesto por pagar serían los 25.000. Debido a que ese gasto de impuesto y ese impuesto por pagar no está determinado sobre una base de renta neta, eso bruto, no cabe en el alcance de la NICOS. Lo mismo sucede en el caso de empresas agropecuarias que transan sus bolsas en la bolsa, perdón, que transan sus ventas en la bolsa agropecuaria, que la ley establece que siempre que no superen los 40 millones de Córdoba, las retenciones que le aplican son retenciones definitivas, esencialmente ese es tu impuesto. Cuando superan los 40 millones de Córdoba, estas retenciones se vuelven retenciones de cuenta, es decir, tengo que hacer todo el ejercicio anterior, determinar el pago mínimo, determinar la renta neta fiscal, cuál es el mayor, y esas retenciones que me fueron aplicadas las disminuyo al impuesto que tengo que pagar. Pero en todo caso, si termino pagando sobre el pago mínimo, siempre estoy cayendo en los ingresos brutos. Y si son retenciones definitivas, porque no superé los 40 millones, entonces siempre estoy sobre la base de ingresos brutos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que esto no queda dentro del alcance de la ley. Entonces, el cómo presentarlo, si lo voy a presentar como gasto de impuestos sobre la renta, queda un tema de juicio de los preparadores de los estados financieros. Deben desarrollar su política y establecer cuáles son esos juicios utilizados en el desarrollo de su política. Sí, yo estaba casualmente leyendo literatura de otras redes, ¿verdad? Antes regresas a la lámina anterior, estaba leyendo literatura de otras redes, ¿verdad? Y en otras redes existen, he visto que toman dos posiciones respecto. Una es registrar, obviamente recurriendo a lo que dice la PIN8, en este caso, el cambio de desarrollo de política contable, de presentar el total de impuestos, en este caso, el ejemplo que mostraba, se pagó sobre el pago mínimo definitivo, pero la renta sobre la base de renta fiscal debió haber sido 18. Hay dos enfoques que he visto en otras redes, ¿verdad? Publicaciones que hacen. Uno de los enfoques es, ok, solo 18 son gastos de impuestos sobre la renta. Los otros pagos mínimos no son impuestos. Los clasifican dentro de los otros gastos. Dentro de los otros gastos. Y hay el otro enfoque es que, el otro enfoque que establecen es que también, que en este caso, el total, los 25, son gastos de impuestos sobre la renta. O sea, obviamente los desarrolladores o los preparadores de estado financiero tendrán que diseñar su política contable definiendo que van a presentarlo de X o Y manera en este caso, pero los dos enfoques están definidos ya. Yo recuerdo que cuando esto se dio la primera vez, o cuando comenzó la implementación de las normas internacionales de información financiera, a mí me tocó hacer consultas al respecto, ¿verdad? Hacer consultas con los expertos, en este caso internacionales, y lo que sugería en este caso es un poco lo que están haciendo, lo que están practicando otras redes, lo que publican las otras redes, que hay dos enfoques. Uno, presentar el gasto total, los 25, como parte del gasto de impuestos sobre la renta, y el otro es solo presentar los 18 porque el pago mínimo definitivo está sobre renta bruta. Está fuera del alcance. Está fuera del alcance de la norma, porque la norma dice que el impuesto sobre la renta, o el impuesto a la ganancia, más bien dice la norma, se establece sobre un margen, que ganancia, pero no sobre renta bruta. Entonces, esos dos enfoques los he visto en otra literatura relacionada con otras redes, para estar más claro, ¿verdad? Ok, entonces, esto va a depender, en este caso, de preparadores de impuestos, pero me queda la otra duda. Ok, esto es cuando existe la opción de pago mínimo definitivo, comparando el 30% sobre la renta imponible con el pago mínimo definitivo, pagar el mayor. Ese es un enfoque. Pero los que transan en bolsa toda la vida van a tener ese sobre ingresos brutos de siempre va a estar sobre ingresos. Entonces,
queda la duda porque ahí pueden estar perdiendo, pueden estar ganando. Normalmente este tipo de empresas, por la estructura que tienen, casi siempre están perdiendo. Casi siempre tienen pérdida. Entonces, ¿cómo presentar eso? O si la norma aplica o no aplica en este caso. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Si aplica o no aplica la norma? O si, bueno, definitivamente la política tiene que ser establecida en algún momento de la vida de la empresa. El preparador tiene que establecer su política, pero aquí también hay que considerar que la ley establece un umbral de 40 millones de ventas. Sí. Si la compañía definitivamente considera que nunca va a superar ese umbral, entonces probablemente estaríamos encontrando en la situación que quizás la NIC 2 en este caso no es aplicable, Sí. porque nunca va a determinar el impuesto sobre la base de una renta neta. Pero si existe la posibilidad de que en algún momento supere ese umbral y entonces tenga que ir a calcular el impuesto sobre la renta y que, pongamos, que sí genera ganancia en algún momento, las retenciones ya no son retenciones definitivas, sino en las cuentas, entonces la NIC 2 en este caso sí sería aplicable. O sea, que lo que vos opinás en este caso es que si toda la vida está diseñada la empresa para utilizar este tipo de empresas agrícolas, está diseñada para pagar sobre lo que transa en bolsa y nunca va a ser operaciones que te permite exceder el monto mínimo determinado o el monto máximo determinado para calcularlo y no va a poder pagar impuestos sobre la renta, en este caso, entonces la norma no es aplicable. Ok, hay una pregunta aquí que dice, creo que Luis Michel dice, el fisco no devuelve el impuesto disponible positivo al cierre del ejercicio, se debe dejar registrado como una cuenta por cobrar. No olvidemos que se pague el impuesto mayor, es correcto lo que dice. Sí, creo que le estaba aclarando una pregunta que se anteriormente. Ajá, ok. Sí, está bien la aclaración. Estandarización, bueno, ok. Ok, entonces, la complejidad es que como es un híbrido en Nicaragua, el pago del impuesto sobre la renta, que calce en el impuesto a las ganancias, de repente ese híbrido no está coincidiendo con la norma del impuesto a las ganancias. Entonces ahí es donde los preparadores de estado financiero tienen que ejercer el juicio. Deben ejercer juicio y desarrollar su política. Y desarrollar su política contable en este caso. Justamente lo que tenemos en la lámina es que debido a que estos impuestos están pagados sobre una base distinta de las ganancias fiscales, pues, de las ganancias fiscales netas, entonces estos impuestos están fuera del alcance de los impuestos. En este caso, los preparadores de estados financieros deben desarrollar su política contable acerca de cómo se presentan estos gastos en el gasto o ingreso en el estado de resultados o en el estado de resultado integral, independiente de cuál es la transacción que la origina, y así como cómo se van a presentar los flujos relacionados en el estado de flujo efectivo, porque los impuestos pagados normalmente se revelan en el estado de flujo efectivo. Entonces, hay que definir también la política en cuanto a cómo lo voy a presentar, como pago de impuestos o de otra manera. Y se tienen que revelar los juicios utilizados en el desarrollo de esta política. Ese digamos, es el primer tema o la primera complejidad que nos encontramos en nuestra legislación debido a la diversidad de maneras que tenemos para pagar el impuesto. O sea, el pago del impuesto sobre la renta, de acuerdo con la ley, es un híbrido. Exacto. Determinado sobre margen, como establece la norma, determinado sobre ingresos brutos. Y en el caso de los operadores de casinos, determinado sobre operaciones. Sobre operaciones. En el caso de los casinos, ¿cómo funciona, Carlos? En el caso de los casinos, se paga un importe de $40 por cada máquina de juego y $400, si mal no recuerdo, por cada mesa de juego. Entonces, aquí ni siquiera estamos considerando ingresos ni renta, aquí lo que consideramos es un nivel operativo. En función de cuántas máquinas tengo y cuántas mesas tengo, voy a pagar impuestos. Y en muchas ocasiones, lo único que hago después es comparar este pago con el impuesto determinado sobre la es un híbrido también. Al final termina siendo un híbrido porque yo comparo el 30% por mi ganancia con este impuesto, el que sea mayor, ese va a ser mi gasto de impuesto. Okay. Pero normalmente nos encontramos que este pago de impuestos sobre explotación de máquinas normalmente es menor que el 30%. Que el 30% sobre renta disponible en este caso. En raras ocasiones he visto que el 30% supera la... Sí se da, pero en raras ocasiones lo he visto.
Ok, perfecto. Ok, vamos a seguir ahí. Bien, la otra complejidad que nos encontramos es justamente el reconocimiento de los impuestos diferidos, porque realmente no es un tema muy fácil de entender, el tema de los impuestos diferidos, y sobre todo porque también nos encontramos con la complejidad de determinar correctamente la base contable, determinar correctamente la base fiscal. Luego tenemos la complejidad de qué tasa voy a utilizar, por aquello que la norma me dice de que voy a utilizar la tasa, no necesariamente la tasa actual, sino la tasa en la que espero realizar el activo o en la que espero cancelar el activo. Es decir, la tasa va a cambiar a lo largo del tiempo. Yo voy a medir el impuesto diferido con la tasa que voy a utilizar en aquel momento, no en con la tasa que existe actualmente. Ok, o sea, Ok, entonces la norma lo que establece es que vamos a reconocer activos por impuestos diferidos por todas diferencias temporarias deducibles en la medida en que sea probable que se disponga de ganancias fiscales futuras. Es decir, en la medida que la compañía va a poder producir ganancias fiscales futuras para poderme aplicar estas diferencias temporales deducibles, yo voy a reconocer esos activos. Si la empresa prevé no poder generar ganancias fiscales futuras o no va a producir las suficientes ganancias fiscales futuras para aplicarse la totalidad de las diferencias temporarias, entonces yo solamente voy a reconocer el activo por impuesto diferido en la medida que puedo recuperar esas diferencias temporarias. Ok, una pregunta con esto de las diferencias temporarias. Ah, en algún momento podría, o sea, si yo tengo un activo o un pasivo, los pasivos eh, siempre se reconocen o no se reconocen, o los activos se reconocen o no se reconocen. ¿Cuáles son las características? O sea, ¿siempre debo reconocer uno o a qué están sujetos para yo reconocer? Ok, en el caso de los activos están sujetos a en qué medida voy a poder generar ganancias para aplicarme esa diferencia temporaria deducible. Okay. En el caso de los pasivos se reconocen siempre con ciertas excepciones que las vamos a ver más adelante. Entonces, en el caso de los activos dependen principalmente de voy a poder generar ganancias para aplicármelo, porque si no voy a generar ganancias, entonces no debería estar reconociendo un activo, porque no voy a tener contra qué aplicarlo en el futuro. Sin embargo, la misma norma establece que en la medida que tengo diferencias temporarias imponibles que me generan un pasivo, esas podrían ser compensadas con una diferencia temporaria deducible. Es decir, voy a tener un activo, un pasivo por impuesto diferido que me permite compensarme a futuro un activo. Entonces, yo podría reconocer ese activo en la medida que reconozco el pasivo. Ok, estoy entendiendo dos cosas aquí en el reconocimiento del activo. Uno, que hay ganancias futuras previsibles. Sí, si hay ganancias futuras previsibles. Y segundo, si hay diferencias temporarias imponibles que se puedan compensar. O sea, hay dos condiciones para poder reconocer el activo. Si no hay ganancias futuras y no hay diferencias, el activo no se reconoce. Y en el caso de los pasivos, Carlos, en el caso de los pasivos, bueno, solamente para terminar esta parte, como mencionaba, se reconoce el activo en la medida que existen ganancias ganancias fiscales previsibles futuras, y siempre que el activo o la diferencia temporaria deducible no provenga de las siguientes transacciones. Que no sea una combinación de negocios, en el momento de la transacción no afecte ni la ganancia contable, ni la pérdida, la ganancia contable, ni la ganancia o pérdida fiscal. Y tercero, que este es lo que agrega la enmienda que estábamos viendo de las transacciones que generan un activo y un pasivo en el inicio, que en el momento de la transacción no se dé lugar a diferencias temporarias deducibles e imponibles de igual importe. Este es lo nuevo que tiene este párrafo. Se está agregando como una tercera condición. Que al momento de la transacción que me está generando los activos y pasivos por impuesto diferido, no se dé lugar a diferencias temporarias deducibles. Es decir, que si se da lugar a esas diferencias temporarias deducibles, imponibles de igual importe, tengo que reconocer. Porque estas son las excepciones de cuando no debería reconocerlo. En este caso, si existe esa situación, entonces lo tengo que reconocer, que es la aclaración que viene a hacer la enmienda de mayo de 2021. Y en el caso de los pasivos, que están relacionados con
diferencias temporarias imponibles se reconocen siempre, excepto cuando estas vienen del reconocimiento de una plusvalía o en el reconocimiento inicial de un activo o pasivo que proviene de una transacción que no es combinación de negocios, que en el momento de la transacción no afectó ni la ganancia contable ni la pérdida fiscal, y que en el momento de la transacción no da lugar a diferencias temporarias deducibles e imponibles que son idénticas. Es decir, si se cumplen esas condiciones, no necesariamente voy a reconocer el pasivo por impuesto diferido. O sea, En caso contrario, lo reconozco siempre. ok, entonces lo que te está diciendo fundamentalmente, excepto por estas tres cosas, siempre, El tiene pasivo va que, siempre. siempre se tiene que reconocer. Fundamentalmente lo que me dice la norma es, excepto por estas, que son situaciones, digamos, un poco comunes, el pasivo se reconoce siempre. Okay. Y en el activo, excepto por esto, se va a reconocer siempre y cuando prevea ganancias fiscales futuras, con las cuales aplicar esa diferencia, o exista un pasivo imponible, existe una diferencia imponible que sea compensada. Que se pueda compensar. O sea, que se vaya a eliminar en el mismo momento. En el mismo momento, exacto. En el futuro, ok. Bien, entonces, luego tenemos para el reconocimiento del impuesto diferido, esta es como una regla general que existe en cuanto a las diferencias fiscales, las diferencias temporarias. En el caso de los activos, siempre que la base fiscal, es decir, el valor del activo determinado conforme las reglas o leyes fiscales, siempre que la base fiscal sea mayor que el importe que tengo en libros, esa diferencia será una diferencia temporaria deducible y me genera un activo por impuesto diferido. Caso contrario, si la base fiscal es menor al importe en libros medido con las NIF, la diferencia temporaria es imponible y me genera un pasivo por impuesto diferido. En el caso de los pasivos, es al revés. Cuando la base fiscal es menor que el importe en libros, las diferencias temporarias serán deducibles, lo cual me genera un activo. Y cuando la base fiscal es mayor al importe en libros, la diferencia temporaria es una diferencia temporaria imponible, y esto me genera un pasivo por impuesto diferido. Okay. Dicho así, es a veces un poco confuso, pero más adelante tenemos un ejemplo para verlo un poco mejor. Sí, tal vez, eso es lo que te iba a decir, si tenés un ejemplo más adelante, porque te parece trabalengua. Sí. Ok, hay una Martin Suárez dice que en el caso de los casinos pagan ISR sobre utilidades anuales, dice. Además, están obligados a retener sobre los precios pagados más de 25,000, tanto en la máquina como en mesa, no el pago de las cuotas fijas. No sé, ¿tenés algo que aclarar con los casinos? Bueno, sí, ya mencionábamos anteriormente que al final termina en un híbrido porque siempre está el anticipo que se hace en función de las operaciones, es decir, en función del nivel de operaciones que tengo de máquinas y mesas, y eso se va anticipando mes a mes, sí. Pero también al final en la declaración anual yo tengo que establecer cuánto es mi impuesto de conformidad con las ganancias, si las hay, y entonces el mayor de los dos, ese va a ser mi gasto de impuestos. Suponiendo que al final el casino tenga una pérdida fiscal, entonces el impuesto se fue con base a máquinas. El anticipo se quedó como impuesto. Ok, perfecto. Mostrate el ejemplo que tenés ahí, Carlos. Bueno, ok, tener las temporarias comunes. Okay. Sí, antes de caer al ejemplo, estas son las diferencias temporarias que comúnmente observamos en estados financieros de la empresa de Nicaragua. Okay. Tenemos las depreciaciones de elementos de propiedad, planta y equipo, porque la ley establece cierta vida útiles y normalmente de conjunto con la ley 16, estas vidas útiles son diferentes. Son diferentes. Diferencias de vida útiles, ok. Tenemos las revaluaciones, ya que la ley no permite como deducible la depreciación de revaluaciones, pero la NIC 16 permite el modelo de revaluaciones. Tenemos el pasivo por intervención laboral, ya que este pasivo está bajo el alcance de la NIC 19, específicamente en las obligaciones postempleo por beneficios definidos, el cual establece que este se va a medir a su valor presente de las obligaciones futuras. Que normalmente viene siendo como un 65-70% del pasivo al 100%. Sí. Okay. Pero fiscalmente se mide conforme lo establece la ley. Que es al 100%. Las estimaciones por deterioro, cuentas por cobrar, inventario, etcétera, porque normalmente en el caso de las cuentas por cobrar, pues la ley ya establece un porcentaje dado y para hacer deducible, que sea deducible, algo que exceda ese porcentaje, se tiene que demostrar al fisco a través de toda una serie de documentación. Una pregunta, Carlos.
Si yo tengo una mercadería que está dañada y le hago y aquí creo la provisión para dentro de un año que venga, solicito a la autoridad fiscal de que venga y me autorice la destrucción de esa mercadería, eso genera un diferido. Sí, porque supongamos el escenario de que usted hace su análisis hoy y usted determina de que tiene un inventario deteriorado y tiene que hacer la provisión. Entonces, ese gasto contablemente quedó en el año 2023, Sí. pero fiscalmente quizás no quede en ese año, porque como usted menciona, tiene que ir al fisco, solicitar la autorización de destruir ese inventario, tienen que hacer el análisis y demostrar de que realmente el inventario ya no se puede recuperar a través de la venta. Puede ser que el fisco le dé el permiso de deducírselo al año siguiente o en 2 años. Entonces usted va a tener una provisión que no se la pudo deducir fiscalmente en el momento que la reconoció. Pero 1 o 2 años después, cuando el fisco le autoriza esa deducción, pues se la deduce fiscalmente, pero contablemente lo único que hace es ya hacer la limpieza, elimina el activo contra la provisión. Entonces, eso es una diferencia temporaria que genera un impuesto diferente. Ok, aquí hay un par de, bueno, los otros dice que la NIC 8 estimaciones contables, sí, correcto, que ver con estimaciones contables. Aquí hay una pregunta interesante, ¿verdad? Que dice, en el caso de las estimaciones por deterioro de activo, ¿aplican inversiones a valor razonable? Inversiones a valor razonable. Valor razonable. No, las inversiones a valor razonable no tienen prohibición por deterioro, porque al determinar el valor razonable, cualquier disminución que tengan ya está incluida dentro del valor razonable, similar a como sucede en los activos biológicos. Los activos biológicos se miden a valor razonable, entonces ya no se hacen pruebas de deterioro sobre esos activos. Ya tienen incorporado. Ya tienen incorporado. Cualquier disminución de valor que tengan está incorporado en el valor razonable. Ok, tal vez te explicas este tema de valor razonable de los activos biológicos, de las diferencias que se están generando en las empresas agrícolas, agrícolas y pecuarias. Sí, sí, en las agrícolas y pecuarias. No, en el caso de las empresas agrícolas, agrícolas y pecuarias. Que tienen, por ejemplo, ganado, normalmente el ganado queda de conformidad con la NIC 41 en este caso, perdón, la NIC 41. El activo biológico, el ganado en este caso, se mide a su valor razonable. Normalmente el valor razonable está por encima del costo que pueda tener el activo, y el costo original o el costo de adquisición sería su base fiscal en este caso. Entonces, esa diferencia entre el valor razonable, que es el que voy a reconocer contablemente en mi estado financiero, y el costo de adquisición, que va a ser su base fiscal o su valor fiscal, esa diferencia es una diferencia temporaria, que en este caso sería imponible, porque voy a terminar pagando, una vez que liquide ese activo, una vez que lo venda, voy a terminar pagando un impuesto mayor, porque cuando lo venda, lo voy a vender por el valor razonable, justamente está encima de su costo, entonces voy a pagar un mayor impuesto. Entonces, eso me genera un pasivo por impuesto diferido. En el caso que el valor razonable del ganado se caiga, que hay una baja en los precios del ganado, por ejemplo, entonces eso lo que va a hacer es disminuirme el valor en libros respecto a su costo, respecto a su base fiscal. Entonces, nuevamente se genera diferencia temporaria. Ahora, aquí con el tema de las empresas pecuarias está justamente lo que mencionaba antes. Pues, estas empresas están diseñadas para nunca superar los 40 millones que establece la ley, y van a estar pagando siempre sobre la base de la retención definitiva de su venta bruta. Entonces, en este caso, la conclusión a la que podríamos llegar es que la NIC 12 no es aplicable. A la conclusión que se podría llegar si está diseñado para pagar por siempre la retención definitiva sobre la base de lo que se paga en las transacciones en bolsa. Así es. Ok, otra pregunta, Carlos. ¿Y todos los biológicos van al valor razonable? ¿Cómo el café y el cacao? Ok, la norma establece, bueno, en el caso de la NICPUL, los activos biológicos como el ganado, lo que pasa es que hace años hubo una modificación a la NIC en cuestión. Anteriormente, anteriormente, todos los activos biológicos, excepto que no se pudiese medir su valor razonable, iban a valor razonable. Solo en el caso que no se pudiese medir, entonces iban a costo menos depreciación y deterioro.
Esto se mantiene actualmente en la NIF para las pymes, Ok, pero hace años hubo una modificación en la NIF Full que permite básicamente llevar dentro del alcance de la NIF 16 a las plantas productoras o plantas madres, digamos, plantaciones de café, de cacao, etcétera, porque la premisa es que este tipo de activos biológicos normalmente no es posible determinar. Entonces, debido a esta situación que estaban encontrando para el estado financiero, es que la norma me exige llevarlo a valor razonable. Pero este tipo de activo biológico que tengo, no puedo determinarle el valor razonable. Entonces, siempre lo estaban midiendo a costo menos de inferior. Entonces, debido a eso, el Consejo de Normas dijo, ok, este tipo de activos biológicos, que es, por el tipo de activos son activos biológicos, pero debido a la característica que tienen, quedan fuera del alcance de esta norma y van dentro del alcance de la misma. ok, otra pregunta. Dice que, ¿qué pasa si Hace 3 años, para ser preciso, te puré la cuenta, la enviamos en cobrable contablemente y el cliente decide posteriormente cancelar su deuda para honrarla? ¿Qué aplicaría en este caso? Recupera ahí, sí. bueno, contablemente eso va como otro ingreso, porque ya lo tenía deteriorado. Si en el momento de que reconoció el deterioro no se lo dedujo fiscalmente, porque probablemente no le había demostrado al fisco que eso no era recuperable, entonces estoy casi seguro que se debió generar una diferencia temporaria y debió reconocer el impuesto diferido. En el momento que la recupera, ese impuesto diferido prácticamente se elimina, porque ya no tiene razón de ser, ya la cuenta se recuperó, reconoce de conformidad con la norma, sería una reversión a la producción de oro si no la había depurado. Y fiscalmente eso es un ingreso. Ok, en el caso de que ella estuviera... Es importante, que ya lo hemos aclarado, señalar que esto es cuando estamos hablando de estados financieros preparados sobre la base de NIF completa, incluso para pymes también aplica. Sí, incluso para el NIF para la pyme aplica porque la sección 29 está alineada con la NIC 12, con la modificación que se hizo en el 2015 a la NIC para las pymes, okay. se alineó con la NIC 12. Ok, si quieres, sigamos. Entonces, bien, este es el ejemplo de los deducibles y los imponibles. Para tratar de explicar un poco mejor aquel trabalengua de que si la base fiscal era mayor o menor, esto genera una diferencia temporaria deducible. Tenemos el ejemplo de las cuentas por cobrar. El importe en libros, 12 millones. Esto ya está neto de la estimación. Consideramos que esta estimación ya está establecida con las NIF y normalmente esta estimación es mayor a la estimación que establece la ley. ¿Eso qué implica? Que la base fiscal, en este caso, va a ser mayor, porque la estimación para cuentas incobrables de conformidad con NIF es mayor a la estimación que tengo conforme al fisco. Entonces, eso lo que hace es disminuirme el importe en libros de la cuenta por cobrar. Como la base fiscal en este caso es mayor que el importe en libros, la diferencia temporaria que tengo es deducible. ¿Por qué es deducible a futuro? Porque contablemente me deduce esa provisión hoy, pero fiscalmente no. Fiscalmente me la voy a deducir en un futuro. Temporaria deducible. O sea, que me la puedo deducir de gasto en el futuro. Es lo que está diciendo, sí, en esencia. En esencia, la norma lo que dice, este gasto que reconocí financieramente hoy, lo voy a reconocer o lo voy a deducir fiscalmente en un futuro. Ahora, ¿y qué pasaría, Carlos, si no vas a someter nunca eso a aprobación del fisco, nunca lo vas a reconocer y solo va a quedar el 2% o el 1%, 2%, que establece la ley en este caso? Y si, lo que le estaría entendiendo es que si nunca voy a deducirme eso. Si nunca te vas a deducir eso, ¿no? O sea, te va a convertir en incobrable, pero el importe en libros que tengo, la diferencia que se está generando ahí, nunca la voy a poder hacer deducible. Entonces, en ese caso, la diferencia ya no es temporaria, es una diferencia permanente. Ok. Porque como nunca me lo voy a poder deducir, esa diferencia se vuelve permanente. Entonces, nunca va a llegar un momento en el que se compensen, porque el objetivo de los impuestos diferidos es reflejar el efecto que va a tener en el futuro estas diferencias, siempre y cuando estas diferencias se lleguen a compensar por diferencias temporarias. Pero si nunca se van a llegar a compensar, si nunca me lo voy a deducir, entonces esto se vuelve una diferencia permanente. Y en este caso, pues no hay un impuesto diferido de relación.
Ok, entonces, si nunca la vas a recuperar, ¿la base fiscal sería igual al importe del libro o cómo sería el tema ahí? Nunca vas a recuperar porque esa diferencia se vuelve una diferencia permanente. Ok. A ver, La base, la base la fiscal diferencia es permanente en este caso porque es nunca permanente, nunca la voy a pero recuperar. ya no sería una diferencia temporaria. Siempre la diferencia va a estar, pero va a ser una diferencia permanente. Va a ser una diferencia No permanente. va a generar un diferido. No va a generar un diferido. Ok, perfecto. Ok. El ejemplo del inventario es prácticamente idéntico. Tenemos un importe en libros menor a la base fiscal. Siempre bajo el supuesto de que en ese momento la provisión que podemos tener del deterioro del inventario no es deducible, pero es deducible en un futuro. Entonces me genera una diferencia temporaria deducible y eso al final lo reflejo como un activo por impuesto de pérdida. En el caso contrario, por ejemplo, el activo biológico, supongamos que aquí el valor razonable del activo biológico es 33 millones, pero su base fiscal, es decir, el costo por el cual yo adquirí ese activo es 31 millones. ¿Okay? Esta diferencia es imponible porque una vez que yo venda ese activo, yo voy a pagar impuestos sobre la base de esos 36 millones, que es el valor razonable que tiene actualmente. Entonces voy a pagar más impuestos. Entonces, en este caso, una diferencia imponible y me genera un pasivo por impuesto diferido. Ok. Similar situación tenemos con los activos por derecho de uso y en este caso las propiedades, plantas y equipos. En el caso de los activos por derecho de uso, eso es algo que nuestra legislación no contempla, entonces el valor fiscal va a ser cero. Okay. En el caso cuando tenemos arrendamiento aplicando la NIC 16, siempre la base fiscal de esos activos por derecho de uso va a ser cero, lo cual me genera una diferencia temporaria imponible y voy a generar un pasivo por impuesto diferido. ¿Y por qué imponible en ese caso? Porque financieramente en un futuro yo voy a tener una serie de gastos de depreciación relacionados a este activo por derecho de uso. Gastos que no van a ser deducibles, es decir, me van a incrementar, si yo lo veo desde el punto de vista de la utilidad financiera a la fiscal, para yo llegar de la utilidad financiera a la fiscal voy a tener que incrementar mis utilidades sacando o revirtiendo esa depreciación en la consideración fiscal. Entonces, por eso una diferencia temporaria imponible en este caso. Ok, lo que va a tener como deducible en este caso va a ser las rentas que se paguen. Va a ser la renta que se pague, porque pero la ley establece... la depreciación nunca va a ser deducible. La depreciación nunca va a ser deducible. Como la ley establece que es deducible en la manera o en la medida que se paga el arrendamiento, entonces por eso también tenemos que, por el contrario, el pasivo por arrendamiento me genera una diferencia temporaria deducible, porque tengo un pasivo que fiscalmente no lo reconozco. Y tengo básicamente todos los pagos futuros, los tengo incorporados en un pasivo descontado. Pero esos pagos me los voy a ir deduciendo en la medida que los pago. Entonces, esa diferencia que tengo entre el valor del pasivo por arrendamiento y su base fiscal, que es cero, es deducible en este caso, me genera un activo por impuesto diferido. Ok, perfecto. Entonces, este es justamente el tema que genera mayor complejidad, es decir, poder analizar, entender esto, cuál es la base contable, cuál es la base fiscal, si esa diferencia temporaria es deducible, si es imponible, y luego tenemos el tema de la tasa. ¿Qué tasa voy a utilizar? Eso quiere decir, Carlos, que en este caso, pues, lo anterior, el activo por derecho de uso nunca va a tener base fiscal. Nunca va a tener base fiscal porque nuestra legislación no contempla. Igual el pasivo, por arrendamiento nunca va a tener base fiscal. ¿Y cuál sería el gasto compensatorio? Porque por el derecho de uso voy a tener una depreciación. Por el derecho de uso tengo una depreciación. ¿Y que voy a tener en base fiscal para deducirme? Por el pasivo por arrendamiento voy a tener un gasto de interés. Un gasto de interés. Y esos dos gastos no son deducibles. Lo que tengo deducible o lo que me puedo deducir es el pago real que hago. Del arrendamiento para efectos fiscales. Ok, perfecto. ¿Qué más decía ahí? ¿Cuáles son los ingresos a declarar una empresa de bienes raíces que compra y venta? Pero sí que la compra y venta es la comisión la que gana. Sí. A menos que sea desarrolladora, que es un poco diferente. Ok, el siguiente, en caso de diferencias permanentes, ¿se puede ajustar el excedente acumulado?
No, las diferencias permanentes al final no generan impuesto diferido. Sí, las diferencias permanentes no hay diferido, no hay nada que ajustar ahí, simplemente es una diferencia que ya quedó reflejada en los resultados, como una diferencia permanente en este caso. ¿Qué más tenías, Carlos? ¿Qué hay más preguntas? Solo la cuota de arrendamiento es deducible. Exacto. Perfecto. Así es. Solo la cuota de arrendamiento deducible y justamente eso es lo que nos va a ir generando diferencias. Dice, vale la pena que esta exposición sea disponible para analizar la aplicación que señala tu colega, vale la pena. Ok, pues, parte, eso es lo que está diciendo, ¿no? Okay. Sí, después la compartimos. Sí, entonces, en relación siempre al reconocimiento de los impuestos diferidos, mencionábamos que se deben de medir aplicando las tasas en las que se esperan sean de aplicación en el periodo en que el activo se va a realizar o el pasivo se va a cancelar, que era lo que veníamos mencionando, ¿no? Que puede ser que actualmente existe una tasa del 25%, pero mi legislación establece un crecimiento en esa tasa en función de años que van pasando, entonces yo voy a medir ese impuesto diferido en función de la tasa que va a existir en el momento que yo espero cancelar el activo o el pasivo relacionado. Ok, adelante, Carlos. Y también en nuestra legislación específicamente tenemos que las tasas pueden variar en dependencia de la manera como se espera realizar el activo o cancelar el pasivo que me está generando el impuesto diferido. Por ejemplo, en la revaluación de un edificio, que es la realización de esa revaluación o el consumo de esa revaluación normalmente va a ser a través del uso del activo y la depreciación. Entonces, la tasa a utilizar en ese caso va a ser la tasa de 30% de conformidad con el artículo 52 de la ley. Okay. Es la tasa que utilizo para la determinación del impuesto sobre la ganancia o sobre la renta neta fiscal. Sin embargo, cuando tengo un terreno que no se deprecia, aunque yo esté utilizando ese terreno, la premisa de su utilización o realización es sobre la base de la venta, la base del uso, debido a que no se deprecia. En ese caso, la tasa a utilizar no va a ser del 30, sino la del 7% de conformidad con la tabla que establece el artículo 87 de la ley. Okay. Las tasas en este caso van a cambiar en nuestra legislación en función de el uso que tengo del activo o el pasivo que me está generando el o sea, en el caso del carro, entonces la tasa que se utiliza es en base a la consideración de que el terreno va a ser vendido, aunque no vaya a ser vendido. Aunque no vaya a ser vendido. Por eso creo que en algún momento había confusión que si debía haber un diferido sí, por la revaluación del terreno, porque se entiende que va a estar hasta la vida final de la sociedad, pero la verdad es que la norma establece... Había quienes tenían la posición de que no debía reconocerse un diferido debido a que como no lo voy a vender, o la premisa es que no lo voy a vender. Así es. Entonces, habían quienes decían no se debe de reconocer, pero en el sentido pues la clara de que se tiene que reconocer. Porque siempre existe la posibilidad, aunque mi posición sea o la posición de la empresa sea, voy a utilizar el activo, no lo voy a vender, existe la posibilidad que en un momento dado me toque liquidarlo, me toque venderlo. Y correcto. Entonces el valor que voy a utilizar para la venta va a ser tu valor razonable. Sí, revaluado. Es correcto, y creo que hay suficiente literatura ya que sí, aclara que las revaluaciones se calculan de esa manera. Se calculan de esa manera. La diferencia temporaria con esa tasa. Y la particularidad de nuestra legislación es la tasa, que es diferente. Es diferente. Ok, hay un par de preguntas ahí. Dice, buenas tardes, ¿cómo se calcula, dice, la base fiscal al tiempo futuro? Dice. ¿Cómo se calcula la base fiscal al tiempo futuro? Bueno, se tiene que calcular en función de lo que establece básicamente la ley, considerando los preceptos de la ley. Aunque no estoy claro de la pregunta, porque la base fiscal yo la calculo para efectos de la fecha de presentación de estado financiero. Sí. Yo determino la base contable y la base fiscal. Lo que yo voy a considerar a tiempo futuro es la tasa que voy a utilizar. Claro, lo único, tal vez lo que habría que aclarar aquí es que todos los años esa base fiscal, o en el momento en que la base fiscal, en el momento en que el diferido vaya a realizarse de alguna manera, o ya sea deducible, porque ese puede ser deducible en diferentes periodos, o puede ser un solo momento. Entonces, lo importante en este caso es que si, por ejemplo, si son diferencias de tasas, todos los años la base fiscal va a cambiar, sí, hasta el momento en que llega a su final. Pero también puede ser, si es un solo momento, en el
veredicto final, ahí va a calcularse otra base fiscal diferente a la que tenés actualmente. Bueno, Así. o sea, tenés que estar en la situación específica para estar calculando. Es fácil cuando son terrenos, no, cuando son edificios, en este caso, que sabes que todos los años los estás despreciando, entonces la base fiscal todos los años va cambiando y la base contable también va cambiando, sí, y las diferencias se van realizando en este caso. Pero en el caso de los terrenos, la base fiscal no va a cambiar nunca hasta que se venda. Exacto. Y la base contable, salvo una nueva revaluación, no va a cambiar. No va a cambiar, así es. Ok, dice el efecto de la depreciación, ¿qué más decía ahí? Vamos a ver, no habría que darle de baja. Entonces, ¿tiene sentido mantener diferencias permanentes reflejadas en los libros? No se refleja. No se refleja. Las diferencias permanentes no generan impuestos diferidos, entonces no se refleja. Solamente son las diferencias temporarias las que se reflejan a través de los impuestos diferidos. Ok, dice el otro, el efecto de la depreciación no considera la DGI, la depreciación derivada de revaluación. Es correcto lo que dice. Sí, la depreciación por revaluación no es un gasto deducible. La depreciación por revaluación no es deducible y justamente por eso se genera una diferencia temporaria y eso genera a su vez un activo o pasivo por impuesto, un pasivo por impuesto de periodo. Ok, entonces, ¿qué estabas explicando aquí, Carlos? Aquí era simplemente un ejemplo de la aplicación de las diferencias de tasas, ¿no? Tenemos un terreno, el valor libro incluye revaluaciones, entonces su valor libro está por el orden de los 256 millones, pero su base fiscal, que el costo original del activo, era de 80 millones. Existe una diferencia temporaria producto de la revaluación de 175 millones. Esa diferencia es una diferencia imponible en este caso porque el valor libros es mayor a la base fiscal y la tasa a utilizar en este caso sería del 7%. Ok, esto es tal vez lo que explicaba, tal vez lo que comunicaban o preguntaban antes también. En el futuro esto va a ir cambiando. El importe libre en la base fiscal va a ir cambiando en la medida en que vayan cambiando los importes en los edificios, más bien en los edificios, porque en el importe del libro de los terrenos y la base fiscal no va a cambiar. No va a cambiar. Principalmente la base fiscal, el importe del libro de los terrenos puede cambiar por una nueva revaluación. Una nueva revaluación. Pero la base fiscal de los terrenos no. La base fiscal del edificio va a ir cambiando en función del uso y las depreciaciones. O una nueva revaluación. Bueno, el importe libro en función de una nueva revaluación, el uso y la depreciación. Y la base fiscal únicamente en función de la depreciación. De la depreciación, correcto. Ok, digamos, Carlos. Bueno, básicamente es para... los siguientes son ciertos aspectos a considerar en el momento del reconocimiento de los impuestos diferidos. Entonces, hay que considerar que los impuestos diferidos, activos y pasivos, no se descuentan. Esto es importante mencionarlo porque las NIF integrales, como la FUD, en muchos activos y pasivos que se realizan, en el caso de los activos que se realizan, en el caso de los pasivos que se liquidan a largo plazo, establecen la necesidad de descuento para medir a la fecha de cada estado financiero el valor descontado, el valor presente de esos flujos futuros. En el caso de los impuestos diferidos, no se descuenta, se presenta tal cual está, se hace el cálculo en función de las diferencias temporarias y las tasas aplicadas. Las compensaciones. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se deben de revelar por separado, a menos que se tenga, esto ya lo mencionábamos al inicio, me parece, a menos de que se tenga el derecho legal de la compensación en los impuestos corrientes que sean o estén relacionados a una misma autoridad fiscal. Y siempre que exista también la intención de liquidarlos de esa manera. Entonces, en ese caso, cuando se cumplan esas dos condiciones, estos se pueden presentar de manera neta. Los impuestos diferidos que están relacionados a partidas reconocidas en el resultado se presentan como parte de los resultados, mientras que los impuestos diferidos relacionados a partidas de otros resultados integrales, como el caso de las revaluaciones, se presentan dentro de los otros resultados integrales. Era lo que okay, perfecto. Hay una pregunta aquí que dice, normalmente los peritos valores presentan valor de mercado, valor de realización, valor de reposición, bajo y texto se tomará para el cálculo del valor razonable. Aunque no son muy claros a veces, normalmente es el valor de reposición el que se está tomando. Normalmente es el valor de reposición porque cuando leemos la conceptualización que dan, es el que más se acerca al concepto de valor razonable. De valor razonable. Porque es el máximo uso. Sí. Pero hay algunos, he visto algunos avalúos más recientes donde ya hacen referencia al concepto de valor razonable de la misma empresa. Entonces hay algunos peritos que sí ya lo están retomando. Pero sí, normalmente
el valor de realización el que más es el que más se acerca. más se acerca al efecto Aunque de valor también he razonable. visto algunos avalúos donde al valor de realización luego le hacen ajustes por impuestos y Ajá. otros temas que ya están fuera del concepto de valor razonable. Entonces, lo importante es tal vez Ver la base, ver la los base, criterios que usó para hacerlo. leer la metodología que establece el perito para definir cuál de los diferentes valores Es el que más se aproxima al valor tienen ahí, razonable. el que más se aproxima al valor razonable. Ok, normalmente sí, está cerca, lo que hemos visto es que el valor de reposición es lo que más se acerca a la definición. Hay unos temas ahí que he visto que no lo consideran, pero es lo que está más cerca. Ahora dice, Carlos Sandino pregunta, una entidad que no haya adoptado las NIF puede reconocer efectos por impuestos diferidos. Bueno, recuerdo que antes de que se estableciera la adopción de NIF para las pymes, NIF, el colegio establecía de que se podían usar de referencia las NIF para transacciones no contempladas en los principios. Recuerdo que antes establecía eso. En los principios antiguitos que ya no se usan. Ahora, opcionalmente ellos pueden desarrollar su propia práctica. Si no han adoptado formalmente las NIF, pueden desarrollar su propia política para efectos de presentar información financiera fiable y razonable y usar de referencia la NIF 12. Ok, dice, bueno, ¿cuáles son los ingresos a declarar en una empresa tendría que ver con tributarista? Dice, lo siguiente, la tasa puede variar, es decir, si paga el cliente bajo pago mínimo y no por el 3%, la tasa sería si fuese así o el 30%. La tasa puede variar. Lo único que habría que aclarar es que impuesto a la ganancia es sobre la base de un margen. El 1% es sobre ingresos brutos, eso no está bajo el alcance de la norma. Por eso normalmente la tasa va a ser el 30%. Entonces el tema sería de que si estás trabajando con el 1%, eso no está bajo el alcance de la norma en este caso, porque esa tasa es referencial nada más para determinar un mínimo, es para calcular ganancias. Básicamente es para la liquidación y pago del impuesto. Y si vos revisas la 12 en este caso, vos te das cuenta que incluso hay una serie de explicaciones donde aparecen aclaraciones donde calculan sobre bruto y dice que eso no está bajo el alcance. Y he revisado literatura de otras redes y lo que hacen es que hacen como un mix, pero ya es un desarrollo de política fuera de la NIC 12, o sea, vienen a desarrollar una política donde dice, ok, este mínimo más el resto lo vas a considerar gasto, pero en principio no estaría bajo el alcance, pero lo que han hecho es los desarrolladores como desarrollan una propia política para estar presentando esto. Pero justamente caeríamos en eso, ¿no? Que al final el preparador de los estados financieros tiene que desarrollar su política. Así es. Y establecer en ese caso si su impuesto está cayendo fuera del alcance de la NIC 12, él tendría que desarrollar su política para la presentación de ese gasto, tanto en el estado de resultados como en los flujos, y su política en relación a si va a reconocer que sus impuestos diferentes utilizando esa tasa de referencia. En lo que no estaría de acuerdo nunca es que se calcule diferido con el 1%. O sea, tiene que ser con una tasa que sea razonable, con una que sea sobre margen de ganancia, sobre lo que establece la norma en este caso, que puede ser menor o mayor, pero eso es lo único que no estaría de acuerdo. Ok, entonces, ¿qué te hace falta, Carlos? ¿Cómo estamos? Básicamente bueno, con esto estamos cerrando. Les agradecemos la asistencia en este caso. Si tienen preguntas, pueden hacerlas al chat. Tal vez dice la regularización de activos fijos, las contempla la DGI, es correcto. Lo que hace hay un valor, que nos dicen, no veo más preguntas en este caso. Bueno, estamos finalizando con esto. La presentación la vamos a compartir. Hay un valor para aplicar este impuesto. ¿Dónde dice? La legislación no está permitida. Hay un valor mínimo para aplicar este impuesto. No sé cuál impuesto. Se refiere a pago mínimo. A los diferidos. En nuestra ley no está permitido ni reconocido la revalorización de activos. Es correcto, esto es para efectos de normas contables nada más. La ley está establecido. Son una base contable aceptable. Las normas internacionales, cuando
Lo que pasa es que las NIC, acordate que las NIC y más las NIF, entonces hay Las una NIC están confusión. incorporadas Las NIC están incorporadas en las NIF, pues la NIC 12 todavía se llama NIC 12, entonces se llama NIF 12, entonces las NIC al cambiarse de nombre incorporaron las que están vigentes todavía en este caso. Entonces si con eso respondemos o aclaras algo ahí. No, creo que con eso podemos, no sé, puede confirmar si está claro. Gracias al maestro Cornelio, por ahí, ¿verdad? Gracias Cornelio por la presentación. Comparten el material. Bueno, por aquí estaríamos. Sí, yo creo que ya no hay. Buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes a todos que nos escucharon. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Buenas tardes.